A mí ese es un tema que me parece peligroso. Me parece peligroso porque muchas personas te recomiendan emprende desde tu trabajo, ¿no? Emprende en tu trabajo, emprende por las noches. A mí me parece una recomendación peligrosa. Cuando tú emprendes, te vas a pelear contra un montón de empresas que están ahí fuera, que llevan años funcionando, que tienen equipos más pequeños, más grandes, con gente especializada en diferentes puestos, una marca con clientes recurrentes, y tú vas a quitarles algo de trabajo a esos, ¿no? Tienes una misión realmente difícil. Entonces, hacerlo 2 horas al día, si vas a darte de cabeza contra empresas con 3 4 5 empleados, mucho cuidado porque tú 2 horas por la noche y los fines de semana lo tienes difícil. Si no tienes un trabajo y no puedes encontrarlo, pues emprender en realidad es la única vía para adelante, ¿no? Entonces ahí no hay que preocuparse. La preocupación viene si tienes la posibilidad de tener un sueldo fijo versus no tenerlo. Y ahí que te puede ayudar a dar el paso. Eso sin ninguna duda. Eso no admite duda. Un socio es mucho más caro que un empleado. Simplemente que a lo mejor no lo ves todavía. Pero tú imagínate que si la empresa va mal, pues si te has ahorrado algo de dinero, pues puede ser. Pero tú estás ahí para que vaya bien. Y si la empresa va bien, en 3 4 5 años, tu socio tiene el 50% de la sociedad. ¿Eso es caro o no es caro? Sí, es correcto. Nadie nos enseña a vender. Entonces yo creo que un segundo reto muy importante es que el emprendedor que va camino de intentar ser empresario o desarrolla sus habilidades comerciales o se va a quedar por el camino. Y ahí es donde un emprendedor, empresario con falta de foco puede llevar a la ruina al proyecto. Esa también es buena. Tiras muy bien las preguntas. Bienvenidos al episodio número 5 de Emprendudismo. Cuando empezamos con este proyecto lo teníamos muy claro. Queríamos hacer que todos los conocimientos, los aprendizajes y también los fracasos de aquellos que ya se animaron a emprender puedan ser compartidos con aquellos emprendudosos, de modo que no cometan los mismos errores y puedan aprender de estas lecciones. Desde un inicio estamos convencidos de que el mensaje que estamos llevando es bueno y tiene que llegar al rincón que tiene que llegar. Así como nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo, también lo está Alejandro Peñas de Emprender, quien nos cuenta que a pesar de haber estado en McKinsey, a pesar de haber emprendido por su lado y tener todo el background financiero, hay una cosa que él se ve por seguro haciendo en los próximos años: emprendiendo. Ya sea en la constructora que es la que él fundó con su socio, una constructora que el año pasado estuvo rondando los 8 millones de euros de facturación, o con su proyecto, Pimeros, que es la razón por la que lo tenemos hoy aquí. Pimeros es una de las comunidades más importantes en España para apoyar al pequeño emprendedor a superar todos los retos que ya está encontrando en su día a día y que tal vez no lo sepa, pero hay otro como él a la vuelta de la esquina enfrentando ese mismo reto. Los esfuerzos de Pimeros no pueden pasar desapercibidos. Ha ayudado ya al pequeño empresario a superar esos retos, acercando a una comunidad que antes parecía no existir. El conocimiento no es envidioso, debe de ser compartido. Y este movimiento está llegando a distintas partes del mundo. Como lo podrás ver en el video, Alejandro es español. Y da mucho gusto que nuevamente este mensaje está llegando a más personas en el mundo. Este ímpetu por ayudar, este ímpetu por hacer las cosas bien y ayudar al pequeño empresario a salir adelante es lo que nos va a llevar a un mundo mejor como sociedad. Porque recordemos que esa sociedad está llena de pymes. Las pymes son el principal impulsor de la economía no solo en México, sino en España, como lo estamos viendo por parte de Alejandro. Te invito a que te quedes al episodio de hoy para que escuches de primera mano por parte de Alejandro que las dificultades que ellos tienen en España no son tan distintas a las que tenemos en México y que el emprendudismo, a pesar de que es algo muy interesante, no debe ser romantizado. No es fácil. Si fuera fácil, todos lo harían, como por ahí dicen. Espero que mucho de lo que nos está platicando Alejandro el día de hoy te sirva y lo puedas aplicar en tu empresa. Y ya sabes, ni segundos ni terceros, primeros. Bienvenidos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido a Emprendudismo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. No, gracias, gracias. El placer es todo nuestro. Alejandro, ¿quién eres? ¿Quién es Alejandro Peñas? Si nos pudieras platicar en la típica plática de elevador, como le llaman. ¿Quién es Alejandro Peñas? ¿Qué haces? ¿Qué es Pimeros? Platícanos un poquito más de ti, por favor. Buena pregunta. Si tengo que resumir, me considero empresario y padre de familia con 3 niños. Empresario con 2 proyectos, una constructora que tiene ya 6 años y un proyecto
un segundo proyecto llamado Primeros, enfocado en acompañar y apoyar al pequeño empresario a través de una comunidad. ¿Así? Eso es excelente, sí. El motivo principal de invitarte a Emprendudismo es un espacio que busca precisamente acompañar a los emprendedores, tratar de evitar que esa estadística que dice que 9 de cada 10 emprendimientos va a cerrar antes del primer año de vida. Y digo, como ya lo ha notado, Alejandro es español, la idea es poder concientizar acerca de todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, de los pymes, desde diferentes frentes. Hemos tenido aquí ya en el capítulo pasado a Santiago. Santiago es colombiano, te tenemos a ti como español, y pues realmente algo que he notado y es parte de los cuestionarios, del cuestionario, perdón, es que se viven situaciones muy similares. No es algo ajeno, no es algo que tenemos que ver como España, Colombia, México, sino que pues lo platicabas en el espacio con Startup. A veces pareciera que el mismo gobierno está poniendo trabas, que los beneficios fiscales no son equitativos, que hay muchos problemas con esa parte a la hora de querer emprender. Y bueno, pues quisiéramos escuchar tu insight, quisiéramos escuchar tus recomendaciones. Tú, como parte de esta comunidad, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que encuentras como un factor común entre estos primeros empresarios? Y pues bueno, vamos a ello. Muy bien. Platicabas que precisamente parte de haber empezado con tu emprendimiento con dos planos era por una situación de encontrarte sin trabajo, pues venías del mundo corporativo. Entonces yo te quisiera preguntar, si no te hubieras encontrado en esa situación de una incertidumbre laboral, de no saber qué sigue, y estuvieras 100%, digamos, en McKinsey todavía, o en el corporativo que tú me menciones, ¿crees que hubieras empezado primero? ¿Crees que hubieras empezado los planos primero de la misma forma, o lo hubieras dejado para después, o nunca hubiera sucedido en absoluto? Pues no te puedo dar una respuesta. Sí te puedo decir que yo siempre he llevado el emprendimiento dentro. Es decir, cuando yo estaba en la universidad, pues montaba fiestas de Nochevieja. Luego con unos amigos montaba un negocio de venta de apuntes, de notas de los estudios. Luego en 2009 monté una empresa con dos amigos en paralelo con estar en consultoría. Entonces yo creo que de una manera o de otra hubiese acabado emprendiendo. Yo de hecho pasé en el mundo corporativo, pasé a una startup. Yo lo digo en algún momento, lo he dicho, que para mí eso fue emprender con salario. Yo creo que antes o después hubiese encontrado el momento de emprender, porque siempre me ha gustado. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Es verdad que es muy difícil encontrar el momento, porque siempre te juegas mucho. Cuando además tienes familia, pues se va complicando, porque tienes cada vez más responsabilidades y costes, ¿no? Entonces, bueno, si no me hubiesen echado en aquel momento, probablemente pues hubiese seguido, y quizá pues la ventana de oportunidad hubiese sucedido unos años después, o quizá hubiese trabajado 15 años más y ya con los niños pues fuera de casa hubiese emprendido. No se puede saber. Sí, y la situación a veces hace al hombre, ¿no? Es parte, de hecho, de la siguiente pregunta de cómo vencer la incógnita, cómo vencer ese miedo a la incertidumbre. Sobre todo, lo mencionas, que tienes familia. En mi caso, yo también lo veo en lo particular. Yo quiero emprender. Tengo ahí un par de emprendimientos que estoy atendiendo, digamos, no de manera activa, pero sé que si me encontré en una situación en la que urge sacar el dinero, en la que urge aventarnos porque no hay otra opción, pues lo haría. ¿Tú cómo lograste vencer precisamente, cómo enfrentaste esa situación de estar en una incógnita, de una incertidumbre, y decir, sí tengo a mi familia, pero pues le vamos a dar porque parece el paso lógico a seguir? Pues en mi caso, y yo lo comparto con frecuencia al hablar de emprendimiento, creo que una cosa que hice bien, de hecho mi mujer y yo, fue el siempre ahorrar. Es decir, desde que yo empecé a trabajar con 22, 23 años, pues gastaba una parte. Es verdad que bueno, pues pude acceder a buenos puestos de trabajo que me permitían tener un buen sueldo, y siempre ahorré dinero. Y eso hizo que cuando llegó la situación en la que estaba sin trabajo, podía de manera tranquila emprender sin la necesidad de tener un sueldo durante un tiempo prolongado. Yo creo que si tienes la necesidad de emprender, porque no te queda otra, entonces no hay nada de qué preocuparse. Quiero decir, si no tienes un trabajo y no puedes encontrarlo, pues emprender en realidad
es la única vía para adelante, ¿no? Entonces ahí no hay que preocuparse. La preocupación viene si tienes la posibilidad de tener un sueldo fijo versus no tenerlo. Y ahí que te puede ayudar a dar el paso. Al final yo creo que va de cómo minimizo, ¿no?, mis riesgos con respecto a la otra opción. Tener dinero en la cuenta del banco pues ayuda, es una red, ¿no?, de apoyo. Intentar de alguna manera dar algunos pasos antes de lanzarte al 100%, a mí ese es un tema que me parece peligroso. Me parece peligroso porque muchas personas te recomiendan emprende desde tu trabajo, ¿no? Emprende en tu trabajo, emprende por las noches. A mí me parece una recomendación peligrosa. Porque, y yo explico por qué. Cuando tú emprendes, te vas a pelear contra un montón de empresas que están ahí fuera, ¿no?, que llevan años funcionando, que tienen equipos más pequeños, más grandes, con gente especializada en diferentes puestos, con una marca, con clientes recurrentes, y tú vas a quitarles algo de trabajo a esos, ¿no? Entonces, tienes una misión realmente difícil. Entonces, hacerlo 2 horas al día, yo no digo que no sea posible, y sin duda que hay nichos que lo permiten más que otros. Pero si vas a darte de cabeza contra empresas con 3, 4, 5 empleados, mucho cuidado, porque tú 2 horas por la noche y los fines de semana lo tienes difícil. Son matemáticas sencillas, ¿no? Y más, como lo acabas de mencionar, la disponibilidad del tiempo. Cuando estábamos tratando de concretar este horario, digo, uno, gracias nuevamente por la apertura, y dos, ¿a qué hora duermes? Me decías, Alejandro, puedo, sí, en la mañana, pero también puedo de 7 a 9, y también tengo un espacio de 10 a 12 de la noche, y yo me quedé de, oye, está bien, digo, agradezco mucho realmente el ímpetu y la apertura, pero duerme, descansa, sé que estás muy, muy ocupado, y eso es lamentablemente lo que sufrimos, y sufren muchos emprendedores que lo hacen como, pues, un side job. Sí, El riesgo de no decidir me voy de lleno, o de no poderlo decidir por nuevamente un tema económico, pues sí, sí, es qué tanto le quieres avanzar, qué tanto quieres que esto progrese. Eventualmente necesitas contratar gente, eventualmente necesitas ya no dedicarle nomás 2 horas, tal vez 5, tal vez 10, y pues se vuelve un tema de conflicto de a qué quiero dedicar mi tiempo, porque es lo único que no podemos estar regenerando. El dinero, sí. los empleados, pues sí, hay muchos muy talentosos, pero pues pueden estar yendo y viniendo, pero el tiempo, ese no regresa. A ver, sobre los horarios que te dije, una ventaja del empresario, emprendedor empresario, es que se organiza. Es decir, yo me organizo. Yo mañana a las 9 de la mañana, pues tengo una clase de mi hijo y estaré allí. Y lo puedo hacer 5 días seguidos, que a mí nadie me va a preguntar dónde estoy. Es una ventaja. Cuando yo te digo que puedo hablar de 10 a 12 de la noche, ¿por qué te decía eso? Pues porque tengo a mi mujer que está de viaje no sé dónde está, creo que está en Holanda, por ahí, y mis hijos a esa hora están durmiendo. Entonces, a mí no me resulta, vamos, me resulta agradable, de hecho, tener esta conversación, con lo cual, ¿por qué no tenerla a las 10? Entonces, en este caso lo veo más como algo positivo, ¿no? Es verdad que tus horarios, la vida personal y profesional se entremezca por completo, porque estás, te diría que continuamente pensando en tu proyecto, creo que es inevitable, pero te permite esa flexibilidad para jugar mucho más con tus horas, ¿no? Lo que dices que es un bien totalmente limitado. Sí, claro, sí, sí, y sus pros y sus contras los acabas de mencionar bien, y pues bueno, es qué está en la cabeza del emprendedor y a qué es a lo que le quiere enfocar su tiempo y sus recursos. Yo escuchaba tu plática acerca de cómo empezaste Dos Planos, y cómo elegiste a tu socio, que más que elegirlo fue una causalidad de lo que estabas haciendo en ese momento, remodelando tu casa. Yo te preguntaría, Dos Planos hubieran nacido tanto de la misma forma como en el mismo momento si no hubiera sido con ese socio. ¿A qué quiero ir con esta pregunta? Es cuando se habla de emprender, dicen, elige a tu socio con las cualidades con las que tú no tienes, con la fuerza con la que tú no tienes. Tú tienes la parte financiera muy bien adelante, pero no tenías ese background de constructora. Entonces me pareció muy importante que dijeras, bueno, aquí está el músculo de la constructora, yo soy la parte de finanzas,
vamos y le damos adelante. ¿Crees que hubiera funcionado tu emprendimiento de la misma forma si no hubieras elegido a tu socio de esa forma? Son preguntas complejas. Sin mi socio yo en aquel momento no hubiese emprendido, o al menos no hubiese emprendido en la construcción, seguro, porque en aquel momento yo no tenía experiencia montando empresas y no me hubiese atrevido a meterme en un sector como la construcción solo, nunca. Dicho esto, yo a día de hoy, que ya tengo más experiencia en montar empresas, si tengo que montar una empresa en un sector que desconozco, no necesariamente busco un socio. De hecho, si puedo, busco un empleado. Porque los socios está muy bien, es muy bonito, pero con mucha frecuencia son muchos problemas. Es decir, encajas de manera fantástica con esta persona, pero es que dentro de 10 años tienes que seguir encajando. O sea, al menos si aspiras a que la empresa funcione y siga funcionando dentro de 10 años. Entonces, yo ahora mismo soy más de la opinión de intentar no tener socios. Tengo otras empresas ahora mismo que he montado por el camino y ahora mismo no tengo ninguna empresa con socios. Tengo pues 3 proyectos, se podría decir, y en los 3 no tengo socios. ¿Me asociaré con otras personas a futuro? Pues la verdad, lo que tengo en la cabeza es que lo haré si es algo totalmente accesorio. Es decir, si yo puedo decir, mira, me bajo de esta empresa, no te preocupes, no me importa el dinero de esta empresa porque tengo mi vida resuelta por otro lado, ahí sí que no tendré inconveniente. Pero donde me juego la parte importante de mi día a día, si puedo evitarlo, lo haré. Y lo comento después de haber tenido un socio en la constructora, después de habernos separado 3 años después y de tener muy buena relación con él. De hecho, seguimos trabajando juntos. Pero podía no haber salido así. Y conozco muchos casos de personas con socios que luego se separan y acaban mal o muy mal. Y cuanto más tiempo pasa desde que empieza la sociedad, más se complica y más daño se puede hacer pues a la empresa, por supuesto, y a ambos socios, o los que haya. Sí, sí, y va mucho relacionado con la enseñanza o comentario popular que dicen para los negocios, ni con los amigos, ni con la familia, porque terminas quedando mal. Y pues creo que debe ser alguien con el que puedas, como lo mencionas, si tiene que terminar la relación, desapegarte a esa persona sin necesidad de que se vea pues impactada tu día a día, contrario a que si lo hicieras con un familiar, te peleas, pues son de sangre, son familia, pero pues ya lamentablemente por esa experiencia dejaron de llevarse. Muy importante la forma de ver que nos das eso. Sí, diría una cosa, si no va a montar una startup entendido como un proyecto donde vas a buscar financiación y vas a ir de ronda en ronda, yo ahí lo veo menos peligroso, porque una startup al final es un proyecto, la mayor parte van a cerrar, y los que tienen éxito, por lo general, en 10 años se ha vendido la empresa. Es decir, empiezan a entrar inversores, que todos buscan una salida, todos quieren hacer un por 10 en su dinero, entonces todo está hecho para que en 10 años eso no exista como tal. Si tú montas una empresa que quieres que sea una empresa para el resto de tu vida, es diferente. Entonces, ahí es donde yo me pensaría mucho el tema de los socios. Muchas personas te van a decir, es que contratar es caro. Pues un socio es mucho más caro. Eso sin ninguna duda. Eso no admite duda. Un socio es mucho más caro que un empleado. Simplemente que a lo mejor no lo ves todavía. Pero tú imagínate que si la empresa va mal, pues si te has ahorrado algo de dinero, pues puede ser. Pero tú estás ahí para que vaya bien. Y si la empresa va bien, en 3, 4, 5 años, tu socio tiene el 50% de la sociedad. ¿Eso es caro o no es caro? Sí, es correcto. Sí, sí, sí. Un empleado no te quita el equity o las acciones que tú tienes como creador de la empresa. Entonces, muchas veces se va con un socio porque es que no puedo pagar un empleado. Intentaría buscar otras razones mejores. Claro, sí, sí, correcto. Alejandro, has creado con Pimeros una de las redes de networking y de aprendizaje y de conversaciones más grandes de España. Cada vez te estamos viendo en otras regiones del mundo, no solo en España, sé de México, sé de Colombia. ¿Qué es lo que tú has aprendido en ese tiempo? ¿Cuáles son los errores más comunes, problemas que enfrentan los primeros
en este mundo? ¿Qué es lo que dices? Este es un común denominador, una constante que ya lo atacamos así, que me lo dicen 3 de cada 4 conversaciones. ¿Qué es eso que se platica tanto? A ver, el mundo de la empresa es complejo, es decir, no es unidimensional. El tema, siempre hablamos en primeros, yo hablo mucho de 5 áreas, hablo de la estrategia, hablo del área comercial, del equipo, de las operaciones y de las finanzas, como los 5 ingredientes que es necesario controlar, los 5, y que cualquiera de ellos te puede hacer que tu proyecto no llegue a buen puerto. Errores habituales, bueno, hay yo creo un par de errores muy, muy comunes. El primero pasa por una definición equivocada pues de tu nicho, o un ataque equivocado a un nicho con una propuesta de valor que no es correcta, y ahí es donde, pues, ahí es donde se quedan la mayor parte de los proyectos, pues porque no tienen las fortalezas para poder pelear en ventaja con respecto a otros competidores. O te metes en nichos que están en decadencia, que están comprimiéndose. Entonces, si ya es difícil pelear en un mercado que crece, cuando compites en un mercado que decrece, es todavía más retador, ¿no? Yo creo que un segundo error muy habitual es no saber vender. No es que sea un error, es que el que monta una empresa porque sabe mucho de contabilidad o de marketing o de hacer puertas, no sabe vender, sabe hacer puertas. Y no venimos entrenados a la hora de vender de la universidad o de la escuela nadie nos enseña a vender. Entonces yo creo que un segundo reto muy importante es que el emprendedor que va camino de intentar ser empresario o desarrolla sus habilidades comerciales o se va a quedar por el camino. Y a muchas personas le da mucha vergüenza vender. O vende... No, sí, adelante, adelante. No, entonces ahí, en esa fase, que es la fase en la que he elegido dónde voy a pelear, pero me da vergüenza el salir a vender. Me corto, no me cuesta, no quiero decir unos precios. Entonces, esa vergüenza, esa falta de empuje comercial, por no hablar de luego técnicas de venta y cómo vender bien, ¿no? Eso hace que muchísimos se queden por el camino. Eso es la segunda. Y la tercera, yo te diría que está más relacionado con el empresario que ya ha crecido hasta los 7, 8, 10 empleados. Eso tiene mucho mérito. Es muy habitual, tremendamente habitual, que toda la empresa esté en su cabeza. Todo pasa por él o por ella. Y ahí es necesario un cambio de chip mental. Es un tema de mentalidad. Y ese paso requiere que uno asuma que muchas cosas de la empresa tienen que quedar en manos de terceros y que está bien y que se van a cometer muchos errores y no pasa nada, porque es la única manera de poder llegar de 10 empleados a 50. Si no das ese cambio, no vas a llegar. Entonces, ahí no necesariamente la empresa cierra, pero muchas empresas se quedan pequeñitas. Se quedan pequeñitas con el empresario que todo lo controla, que no se fía porque ha tenido malas experiencias, también pasa, o simplemente que no está cómodo no viendo el último detallito del producto que hace y dice, no, es que si no lo reviso no y eso es lo que les bloquea. Eso es un tema muy, muy mental del empresario. Yo te diría que son los más habituales que observo. La importancia, lo resumo en dos enseñanzas que me quedo. La importancia de saber pivotear tu idea, saber pivotear lo que estás haciendo. Tú lo mencionas, si no está funcionando, la dificultad para poder salirse de eso y decir, esto no está funcionando, vamos entonces a atacar esta otra parte. Lo mencionaba Santiago Moreno en el capítulo anterior que grabé con él. Ellos empezaron como un marketplace de bienes raíces, se dieron cuenta que se estaba agregando un valor cercano a cero y dijeron, bueno, vámonos a la parte de los datos, cómo elegir un buen lugar para establecerte. Ahí encontraron su nicho y fueron para arriba. Y la segunda parte que capturo de lo que estoy diciendo es la importancia de delegar. Creo que eso lo he escuchado en 10 de cada 10 emprendedores exitosos. Tengo que delegar. Si yo no delegaba, no crecía. Y luego por eso es que tal vez también suceden estas adquisiciones. Alguien ve la oportunidad de ese negocio que no está levantando, no está capturando todo su potencial, lo adquieren y lo levantan. ¿Qué pasa? Cambia la dirección, cambia el dueño, lo levantan porque ellos sí pudieron meter la estructura que hacía falta para crecer.
si quieres, un punto ahí que yo mencionaba y que está relacionado con lo que dices, pero de manera contraintuitiva, y lo menciono porque creo que es útil. Cuando hablamos de la venta, que es la habilidad esa que creo que es crítica, eso no se puede delegar al principio. Tú no puedes delegar la venta para que otro venda por ti. Eso no funciona. O casi nunca funciona. Y no funciona porque tú puedes delegar la venta cuando ya funciona y cuando ya tienes una empresa. No puedes delegar la venta al principio. No, es que yo no soy bueno vendiendo, voy a contratar a alguien. Ni de broma va a funcionar. Porque ya es difícil vender algo que no es nada, porque estás vendiendo algo que no es nada. Es decir, todavía no tienes nada. Si tienes una oficina de 3 metros cuadrados, un ordenador y tú haciendo 4 cosas. Eso no es nada. Entonces, es tremendamente difícil vender eso a alguien, como para que lo venda un tercero. Eso no funciona. Y tú necesitas vender, primero, porque nadie con tu fuerza para convencer al otro de que a pesar de que no eres nada, le vas a hacer un trabajo buenísimo. Pero segundo, porque necesitas estar muy cerca de tu cliente para poder aprender qué funciona y qué no funciona. Y gracias a eso terminar de afinar tu propuesta en esos pasos iniciales. Cuando ya funciona, cuando ya vas a cada 3 clientes y vendes uno, ya la cosa, entonces ya puedes empezar a traer a alguien y enseñarle y delegar. Pero ahí es como conectan y de manera un poco al revés la delegación con la venta. Sí, sí, claro, entender precisamente en qué puntos y qué actividades son las que puedo delegar, lo que se puede hacer automáticamente y las etapas, ¿no? Como bien lo mencionas, no puedes delegar la venta al principio porque algo que yo creo mucho y está comprobado es no puedes vender aquello en lo que no crees. Y los que venden aquello en lo que no creen, mis respetos, he estado en ambientes de trabajo en los que digo, es que ¿cómo vendías esto? O sea, ¿cómo pudiste vender la imagen de esta empresa sabiendo que es un desastre? Entonces, no vendes lo que no crees y pues tal cual en eso, un producto no comprobado, una empresa no comprobada, nadie sabe de ti, ¿cómo vas a traer un vendedor a que venda algo que ni siquiera cree en el producto? Buenísimo, buenísimo, Alejandro. Algo que yo te quisiera preguntar, lo mencionabas, tienes tus 5 bases medulares de la empresa, en el que, a lo que he escuchado, finanzas prácticamente siempre está en el número 1. Si tuvieras que elegir un número 2 o hasta un número 3, ¿cuáles serían esas otras áreas? ¿Qué es lo que no puede faltar del foco de la empresa? Creo que ya escuchándote, ya sé que vas a contestar, pero quisiera que tú me dijeras cuáles son las que no pueden faltar además de un buen enfoque de finanzas. No, yo creo que volviendo un poco a lo anterior, el área comercial y equipo es que son temas sobre los 5 pilares que yo mencionaba. La estrategia, digo, mira, a ver, con algo más o menos básico, es decir, elige algo donde veas a alguien que funciona, alguien no, varias empresas que funcionan, pues oye, haz algo así en un mercado que no esté comprimiéndose, y con eso, pues mira, ya tienes más o menos algo que simplemente parécete a esa empresa, y con parecerte a esa empresa ya vas a poder funcionar, ¿no? Entonces, lo daría como, bueno, importante, pero ahora la parte comercial la veo fundamental. Ahí es donde precisamente porque son los inicios del proyecto, pues es algo totalmente que tiene que estar ligado al empresario. Y la parte de equipo, ¿cómo decir? Es que hay tantas cosas que se pueden hacer mal en la parte de equipo que te pueden arruinar la empresa. Creo que la contratación es fundamental, y lo hacemos realmente por lo general muy mal, muy poco estructurado, pero vamos, yo me he equivocado 200 veces, pero es fundamental. Y luego el desarrollo y la delegación son los condimentos más importantes. ¿Qué pasa? La operativa, la mejora de procesos, incluso la mejora financiera, etcétera. Bueno, si tú construyes bien tu equipo, se podrán encargar de esos temas. De hecho, te podrán luego construir un equipo comercial potente. Entonces, una fase muy crítica es la venta inicial, y luego equipo. Y ahí es donde, si me tienes que preguntar por un número 1, pues yo siempre digo equipo. Si no quiero construir una empresa con 100 empleados, 200, 500, equipo es la... Ok. Ok, no, excelente y bueno, para anotar, ¿no? Para tener ahí en la libretita cerca de el 1, 2, 3, a veces esto no me puede faltar. Una nota, porque es que la contradicción es que yo creo que casi todo el mundo te va a decir equipo, o mucha gente te va a decir equipo,
Pero luego lo que tenemos que pensar es, si eso es así, ¿cuánto tiempo dedicas al equipo? ¿Cuánto tiempo dedicas en tu semana a mejorar la contratación? ¿Cuánto tiempo dedicas a pensar en los planes de desarrollo de tu equipo? ¿Cuánto tiempo dedicas a dar feedback a tu equipo sobre qué puede mejorar? Y ahí suele haber una contradicción muy importante. Porque te dice, no, es importantísimo, y le dedico, bueno, es que en el día a día tengo tantos problemas que no puedo dedicarle tiempo. Bueno, entonces no es tan importante. Ok, nada, excelente. Digo, nuevamente volvemos al tema del tiempo, cómo manejas tu tiempo, cómo manejas tus recursos y cómo quieres hacer crecer tu empresa. Muy bien, Alejandro, te quisiera preguntar, cuando se habla de la batalla, la guerra de un emprendedor, mencionan dos pilares importantes acerca de la parte personal, la parte psicológica, la motivación y el enfoque o los hábitos, no sé cómo lo queramos traspolar. Para ti, ¿qué es más importante en la mente de un emprendedor? ¿Estar motivado o estar enfocado? Porque como yo lo veo es dos figuras en una empresa tienen este tipo precisamente de personalidad. El motivado es el CEO, porque es el que está aventando ideas, el que está diciendo, vamos equipo, miren, esta es la estrategia, bla, bla, bla. Pero el enfocado es el de producto, el CTO, la gente que está detrás como de la mecánica de cómo se está moviendo la empresa. ¿Para ti qué es más importante en la mente del emprendedor, la motivación o el enfoque? Hace un par de días hablaba con mis hijos y llegamos al punto de preguntarnos qué es más importante, el aire o el agua. Es parecido. Tú necesitas sin ninguna duda los dos ingredientes en la empresa. Quizá por orden, primero motivación y luego foco. Porque una cosa que yo sí creo que es cierta es que en los inicios es importantísimo una cosa que mencionabas tú antes sobre el pivotaje. Es decir, es muy importante el testeo, es muy importante el ver dónde el mercado te acepta mejor. Y eso requiere quizá un poco de falta de foco en la fase inicial. Pero luego cuando vas encontrando dónde tú eres diferencial en el mercado, ahí es donde hace falta foco, sin ninguna duda. Y ahí es donde un emprendedor, empresario con falta de foco puede llevar a la ruina al proyecto. Eso es muy habitual, porque el que emprende, por lo general, el foco no necesariamente es su fuerte. Le gusta la iniciativa, el probar cosas. Y cuando llega el momento de repetir y repetir y repetir algo, que es lo que hay que hacer en una empresa. Una empresa que funciona es cuando encuentra su encaje con el mercado y ahí pone foco 100%. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con el emprendedor que sigue pensando en ideas y ahora vamos a lanzar un nuevo producto y ahora un nuevo mercado y espera, para. ¿Quieres hacer lo que estás haciendo en lugar de 10 veces 200? Lo mismo. Es como aburrido. Y yo lo entiendo, y a mí me pasa. Es como aburrido. Dice, bueno, si ya he descubierto que esto lo hago bien, ya. Voy a lo siguiente. No, es que lo siguiente va a dispersar la energía de toda la empresa. Va a hacer que pierdas foco y vas a dejar de hacerlo realmente bien para hacerlo más o menos bien. Y más o menos bien a lo mejor no es suficiente y pierdes toda esa fuerza que llevabas. Entonces, las dos, quizá primero una y después la otra, te diría. Momentum, ¿no? Y entender los tiempos de dónde estás parado y qué es lo que sigue. Correctísimo. El reto ahí es que, claro, hay un reto adicional que es el que emprende, hasta dónde lleva la empresa. Porque el que emprende, por lo general, de manera muy habitual, es alguien con muchas ideas y energía y ganas de empujar y motivación. Y llega un momento que la empresa no necesita eso. Sigue requiriendo empuje, pero requiere mucho más el foco y la perfección, el ir afinando, ¿no? El cada vez un poco mejor, mejorar la operativa, mejorar los procesos, va a ser realmente bueno. Y ahí el emprendedor muchas veces se aburre. ¿No? Si yo esto ya lo he hecho, ahora quiero otra. Entonces, ahí es importante que uno piense en su propio proyecto hasta qué punto está realmente aportando algo diferencial, porque hay veces que el que emprende tiene que decir, oye, esto ya no es para mí. Pongo un gestor, pongo una persona que gestione la empresa y yo me dedico a lanzar otras cosas, ¿no? Sí, y creo que lo vemos mucho en LinkedIn, sobre todo. Vemos gente con
10 puestos en diferentes empresas al mismo tiempo, y realmente es ese rol en el que estás diciendo, es ese diferenciador de motivación, de creatividad, de miren, esto es lo que me funciona aquí, me funciona acá, y no están realmente enfocados en la parte de ejecución de estrategia, son simplemente ese catalizador que necesita la empresa en la etapa en la que está para salir adelante, para motivarse, para encontrar nuevas ideas, y es un agente externo al final, pero pues que necesita la empresa. Y el segundo comentario es, lo platicaba Chris Granberry en un capítulo anterior, ¿cuánta gente tú conoces que, regresando un poquito al mundo de startups y no de pymes, cuánta gente tú conoces que hizo su empresa y la llevó a ser de miles de millones de dólares? Está Jeff Cuatro. Bezos, está Elon Musk, está... Sí, o sea, realmente está Mark Zuckerberg y digo, se nos escapan ahí tal vez un par más y ya. Entonces, lo mencionas bien, no toda la gente, no todos los emprendedores, regresando un poquito a la parte de startups, no todos los startuperos son para estar en la empresa todo el tiempo y para llevarla de $100 a $1,000 a $1,000,000. De hecho, Correctísimo. es más normal que eso suceda en la pyme. Creo que es más normal porque la pyme es un poco más aburrida. El mundo startup es como más lleno de energía pero si tú piensas en el mundo pyme, es verdad que también es otra época. En España la empresa más grande pues es Inditex. Y eso es una persona, Amancio Ortega, que empezó con una tienda de albornoces y la llevó por todo el mundo. Y ese fue el emprendedor que llevó la empresa a estar pues en no sé en cuántos países está. Si piensas en el mayor supermercado en España es Mercadona, cadena de supermercados. También el fundador acaba siendo empresario. Yo creo que en el mundo pyme es un poquito más habitual, porque son otros tiempos, vas más poco a poco. En el mundo startup que va tan rápido y el fundador, yo creo que es el pivotaje, ¿no? Continuo, el dar con el... Eso creo que es más inusual. En cualquiera de los casos es tremendamente normal que el que emprende no sea un buen gestor unos años después. Eso... Y el foco lo mencionabas también al principio, el foco que se le quiere dar a ambos rubros. La startup usualmente termina vendiendo o termina fracasando. La pyme es construir a futuro, sí, construir un trabajo, pero también construir tu patrimonio y tu legado. Sí, muy bien, excelente. Te comentaba también cuando preparamos la entrevista que en México el 99.8% de los negocios registrados, perdón, entre el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son pymes. A veces menospreciamos mucho la pyme porque es un pequeño negocio, lo sentimos algo ajeno a lo que realmente es nuestro entorno, pero también es una realidad que generan el 72% de los empleos formalmente registrados, por lo menos en nuestro país. Nuevamente, se tiene una falsa idea un sentido de pertenencia muy ajeno a eso, cuando realmente es lo que está moviendo la economía. Cuando que existan las pymes, por lo menos en México, me imagino que es muy parecido en España, es la causa y el motor de que nosotros tengamos lo que tenemos al día de hoy, que si comida, que si agua, que si los materiales para nuestra ropa. ¿Cómo podemos hacer como sociedad para impulsar más los pymes, dejándonos un poco de lado de los apoyos gubernamentales, que a veces parecían ser precisamente más un patín que nos están poniendo en el pie que realmente ayudarnos? Sí, no voy a meternos apoyos gubernamentales que no suelen ser, no suelen ser buenas ideas. Bueno, un poco incidiendo en lo que dices, en España, conozco un poco los números un poco mejor, hay 5.000 grandes empresas, de un total de 3 millones de autónomos, autónomos o sociedades, y 1,5 millones de empresas con empleados. Y de 1,5 millones de empresas con empleados hay 5.000 grandes empresas. Todo lo demás son pymes. Todo lo demás son pymes. Incluidas las startups. Las startups son pymes. Salvo la startup que ha llegado pues, a los cientos de empleados, ¿no? Pero el 90% de las startups son pymes. Yo lo que veo es que al final el empresario que tiene una pyme pues suele estar muy enfocado en su negocio y no le dedica mucho tiempo a hablar de su proyecto, a promocionar. Me refiero a promocionar no su producto, sino su proyecto. Y yo creo que pues lo que tú estás haciendo o lo que yo hago va en la línea de intentar dar más visibilidad a ese gran trabajo que hacen miles y miles de pequeños empresarios, y creo que es la línea. Yo hasta hace un año no había escrito nunca en una red social, nunca. Y bueno, pues hace un año y un poquito con el proyecto de Pimeros, dije, venga, pues vamos a empezar con ello. Y bueno, y más allá de que me resulta muy incómodo, a veces más, a veces menos, cada vez menos incómodo,
pero una cosa que me gusta es poder hablar de la pyme y que, oye, que se escuche historias de pequeñas empresas que tienen mucho mérito y que se hable de las dificultades del pequeño empresario y del mérito que tiene levantar algo desde cero. Entonces yo creo que es, pues oye, nosotros mismos, o sea, no hay nadie que lo vaya a hacer por nosotros. Yo creo que son los empresarios, aquellos que tienen una empresa, los que tenemos que pues decir, oye, vamos a hablar de ello, que se nos escuche, y no hay otra. Entonces, bueno, las cosas empiezan, aquí estamos tú y yo hablando de esto, pues creo que vamos en la dirección correcta. Claro que sí. Al escucharte y al ver tus posts, porque te comento que te sigo desde ya hace tiempo en LinkedIn, no tenía idea de que tenías realmente tan poquito en la red, pero al escucharte y al ver tus ideas, la forma en la que enfrentan, perdón, los problemas, me doy cuenta que hay mucha similitud y claro que la tiene que haber entre la forma que pensamos México y España, perdón. Afrontamos los problemas de frente, nos vamos sin rodeos, somos muy de matar o morir. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto emprender? ¿Por qué nos cuesta tanto aventarnos a ese ruedo y preferimos o prefiere usualmente la sociedad perseguir el tan llamado rat's race de voy, cobro mi sueldo, me voy a mi casa y vámonos? Bueno, yo creo que en realidad cuanto más fácil, es decir, yo creo que entra dentro de lo natural que la persona busque pues el camino fácil, ¿no? Yo creo que eso no hay no hay sociedad que no busque el camino el más fácil. Ahora, en función del estado de la sociedad, pues los caminos son por lo general más fáciles o más difíciles. Al menos en Europa, en México no sé si es la misma situación, pero en Europa cada vez se lleva desde hace mucho tiempo protegiendo mucho al empleado. Entonces la vida del empleado, en teoría, que luego la práctica es un poco distinta, pero en teoría pues es una vida más tranquila, más predecible, menos sobresaltos. Bueno, yo creo que entra dentro de lo normal que mucha gente quiera eso. O sea, ¿quién no quiere una vida donde, oye, sé lo que me pagan todos los meses, con eso tengo mis cuentas cuadradas, pago el colegio de los niños, pago mi coche y no me tengo que preocupar de más cosas? Es decir, lo contrario, somos un poco suicidas. Gente que quiere problemas todos los días, no tener la certidumbre de si va a vender el mes que viene o no. En realidad eso es un poco lo raro, ¿no? Si me apuras, yo digo que tú si vas a países pues muy poco desarrollados, pues ahí cada uno vende lo que puede. Es decir, yo he viajado por África, pues en los pueblos, pues me encuentras a la gente que todo el mundo está vendiendo algo. ¿Por qué? Pues porque no tiene alternativa. Si tú le dices, ¿a usted le gustaría un puesto de trabajo donde pueda venir aquí todos los días, yo le pago una nómina y no tiene que preocuparse de nada más y todos los meses le pago al final de mes? Pues te diría que sí, casi todo el mundo. Entonces, quizá ¿por qué lo hacemos? Bueno, pues estamos un poco, pues no sé, un poco mentalidad fuera de lo normal y buscamos cambiar cosas que no nos gustan. Y bueno, alguno también quiere ganar mucho dinero, que suele ser más una consecuencia que una razón. Pero bueno, yo creo que en España, yo lo pienso, 3 millones de gente, de personas que trabajan para ellos o para empleados, no está mal. Yo lo que creo, o lo que digo mucho, es que en España, por lo menos, y en México igual, lo que necesitamos son empresas más fuertes. Es decir, 3 millones de personas en España que trabajan, que son autónomos, y autónomos que trabajan para ellos mismos o tienen empleados, si tuviesen de media 10 empleados cada uno, serían 30 millones. Y en España no hay 30 millones de empleos, hay 17. No sé la cifra exacta, pero por ahí anda. Entonces, lo que necesitamos son empresas más grandes, más fuertes. Yo creo que necesitamos, a 3 millones está muy bien, es un buen número. Necesitamos formarnos mejor, necesitamos aprender a construir empresas fuertes y eso es lo que hará una economía muy fuerte. Por lo menos en España conozco un poco mejor la situación, pero imagino que en México sea parecido. Totalmente, totalmente. Sí, hay muchas situaciones externas que afectan, pero sí, claro que sí. Y lo mencionas bien, y lo he escuchado mucho. Es más fácil quedarte donde estás que motivarte a un cambio. Cuesta 3 veces más motivarte a un cambio de lo que sea de cambio de quiero salir a correr, quiero hacer ejercicio. No se diga si es un cambio que obviamente te va a estar impactando en el bolsillo porque pues tienes que sacrificar esto o aquello. Muy bien. A mí me gusta mucho la frase esta, la verdad la aprendí por LinkedIn, la frase esta de los tiempos duros hacen hombres fuertes, los hombres fuertes hacen tiempos fáciles, los tiempos fáciles hacen hombres débiles, los hombres débiles hacen tiempos difíciles, ¿no? Claro,
hemos nacemos en una sociedad, por lo menos en contexto, fácil, porque, oye, hace 50, 100 años, pues creo que era un poquito más difícil, no te digo ya 200, 300. Entonces, bueno, pues en una sociedad fácil, pues lo que surgen son personas que se acomodan, débiles, y eso hace, cuidado con la siguiente ola, porque vendrá una sociedad, pues, dura, difícil, porque entraremos en problemas. Ahí queda eso. Más con este mundo en el que todo quieren automatizar, todo quieren que esté fácil, todo quieren que sea el mínimo esfuerzo posible. Hace unos años, digo, obviamente no me tocó, estaba muy chico, pero la narrativa era la gente se hace floja por la era del microondas, porque el microondas ya te tiene todo caliente en un minuto, en menos de un minuto, y ahora es la gente se hace floja por la inteligencia artificial. Ya ni siquiera estás utilizando tu inteligencia natural para avanzar. Que al final la inteligencia artificial es una base de datos que si lo empiezas a alimentar con datos erróneos, pues te va a dar un resultado erróneo. Entonces ahí es donde tiene que entrar el análisis. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo y pues vámonos cuidando y acercándonos un poquito más a la razón. Ya para cerrar, Alejandro, y para no quitarte más de tu tiempo, si pudieras resumir tu carrera como emprendedor con alguna enseñanza que te ha dejado, que se te queda y que tratas de tal vez decirle en tus foros, ¿cuál sería esa enseñanza? ¿Qué aprendizaje nos quisieras compartir? Esa también es buena. Tiras muy bien las preguntas. Eh, una enseñanza. Yo creo que al final el mundo de emprendimiento para mí es un camino es largo plazo. Es un... No creo que haya que tener miedo a equivocarse yo escuchan con frecuencia aquello de no, es que no tengo una idea perfecta, no, es que no estoy seguro si quiero hacer esto. Yo creo que el emprender y tener empresas es un estilo de vida, lo digo de verdad. Y yo empecé con una constructora. Yo dentro de 20 años es muy posible que no tenga constructora, sería lo normal, sería lo lógico, es decir, por mil razones, porque quiebre, porque la venda, por diferentes razones. Pero el estilo de vida, yo supongo, bueno, es mucho aventurar, 25 años, pero lo lógico o mi preferencia sería pues seguir teniendo empresas. Entonces yo creo que no hay que obsesionarse con el corto plazo. Cuando uno piensa en una carrera profesional, me cambio de puesto, estás pensando muy a corto plazo, estás pensando en este próximo puesto, esta empresa me gusta, no me gusta, me va a aportar el sueldo. No, el mundo de emprendimiento creo que quiero ese estilo de vida, quiero los próximos 30, 40 años gestionando empresas. Y si la respuesta es sí, pues oye, busca aquel punto de arranque donde pues el riesgo esté controlado, donde tenga sentido, donde te guste. No te obsesiones por esto no me apasiona. ¿A mí me apasiona la construcción? Probablemente no. Me apasionó en su momento la idea de cambiar las cosas. La construcción en sí mismo no me apasiona. Sí me apasiona más la formación, el formar a otros, el ayudar a otros. Entonces, a mí el concepto de primeros, por ejemplo, el proyecto tiene una componente más fuerte, pasional. Bueno, si yo hace 6 años me hubiese planteado es que no me apasiona la construcción, pues no empiezo, no das el primer paso. Y si no das el primero, pues no das el 10º, que es el que finalmente te encaja el camino, ¿no? Entonces, bueno, ahí está mi reflexión. Excelente. Y ahorita que mencionabas eso de me veo haciendo esto 20, 30 años, me acordé mucho de la última plática que subiste en tu canal con François, cuyo apellido no puedo pronunciar, pero él lo platicaba, ¿no? Cuando se unió a esta empresa, él dijo, yo quiero estar activo 20 años más, tengo 50, quiero estar activo hasta los 70, ojalá pueda estar activo hasta los 70, y eso te habla de esa mentalidad precisamente de unirte a un proyecto porque crees en él y no por decir, voy a estar empleado, voy a recibir mi dinero, voy a ser inversor, me está pagando bien, me voy a retirar aquí, vámonos, ¿no? ¿Quieres seguir creciendo? Y tal vez le preguntes otra vez a los 70, bueno, François, ¿qué sigue? Y te va a decir, pues voy hasta los 90 porque quiero seguir haciendo esto o ya me voy a otra área. Muy bien, muchas gracias por esa reflexión, Alejandro. ¿Y cuál sería una última recomendación que le darías a los primeros, a los emprendedores acerca de pues, su emprendimiento? ¿Qué recomendaciones tienes? Una recomendación. Bueno, yo creo que en la medida en la que uno pueda, si no puedes, pues no tienes elección. Pero si puedes, intenta emprender en algo donde puedas estar sin sueldo un año, donde puedas
los Excel y demás son todos muy bonitos, todos te dicen que en 3 meses estás ganando dinero. Eso nunca funciona. Emprender tiene muchos retos y creo que yo he tenido la fortuna de poder emprender con la parte financiera tranquila, diría, con mi mujer trabajando. Cuando no es así es muy duro. Cuando no es así, no es que sea muy duro, es que es mucho más duro. Estar tensionado con el dinero al mismo tiempo que los retos del día a día de una empresa, cuando todavía no has encajado con el mercado, etcétera, eso es tremendo. Entonces, tener un poco de... Si no tienes un poquito de tranquilidad financiera, pues quizá espera un poco, espera unos años, ahorra, inténtalo por las noches, aunque es muy difícil, pero inténtalo. Pero si tienes, especialmente si tienes responsabilidades, si tienes ya niños, etcétera, no te pongas tú mismo en una situación imposible, ¿no? Es una sugerencia a la hora de pensar en el momento de arranque. Excelente, sí. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Digo, qué buen espacio. Por mí yo me quedaría platicando 3, 4 horas más, pero entiendo, nuevamente volvemos al tema del tiempo. Agradezco mucho que haya estado aquí. Agradezco mucho a nombre de, no soy parte de la comunidad, pero ya lo voy a hacer, a nombre de la comunidad de Pimeros, de la gente que has ayudado, de la gente que vemos tus posts. Agradezco lo que estás haciendo y pues ojalá podamos tener más espacios así. Ojalá podamos ver que el siguiente año en España no sean 17, sino sean 20 millones de empleos, no sean 3, sino que sean 5 millones de pequeños negocios, de pequeñas empresas, y que pues esto siga creciendo. Creo que son precisamente los espacios como los que tú haces, los que ayudan a la gente a crecer, y que el conocimiento no es envidioso, es compartido, tiene que estarse compartiendo. Tenemos que cooperar, aunque seamos el mismo ramo, aunque seamos la misma industria, tenemos que cooperar, porque al final de cuentas solo es así como vamos a avanzar. Pues muchísimas gracias por el tiempo para poder tener esta charla. Creo que está muy bien hablar de estos temas, que sigamos empujando lo que decimos, ¿no? El hablar de la pequeña empresa y cómo hacerlas crecer. Y ojalá no dentro de mucho podamos ver a Pimeros aterrizando en México. Estamos ahora mismo en Madrid. Claro que sí, Barcelona, claro Madrid. que sí. Aquí Y ya ojalá... tienes a tu primer empleado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ese fue el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a dejar los datos de Alejandro para que lo contacten. Voy a dejar los datos de Pimeros para que vean todo lo increíble que están haciendo. Y pues bueno, gracias por estar aquí. Gracias, Alejandro. Nos estamos viendo. Un placer. Chao.